Jueves pasado, ¿qué concluimos el jueves pasado? ¿Recuerdan? Ok, concluimos el tema de Mateo y hablábamos acerca de nuestro hermano Gama nos hablaba acerca de la gran comisión. Hoy, hermanos, quiero que hablemos acerca, justamente, digamos, como un resultado de lo que Jesús hizo en esa cruz y lo que Jesús después encargó a la iglesia y a cada uno de nosotros. Yo quiero que hablemos, hermano, acerca del reino de nuestro Dios. El título de esta noche se llama viviendo el reino de Dios. ¿Cómo, mis hermanos? Viviendo el reino, viviendo la vida del reino de nuestro Dios. Quiero leerles, hermanos, por favor, si me acompañan ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 18, por favor. Y quiero leer unos versos a partir del 33. Juan, en su capítulo 18, de los versos 33, perdón, al 38, dice de la siguiente manera: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tú mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta noche, por la bendición que nos das, Padre, de poder abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos esa libertad, tenemos esa bendición, Señor, de que podemos abrir tu palabra para poder meditar en ella. Y gracias, Señor, porque hoy tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Hoy, Señor, tu Espíritu Santo está aquí para revelarnos, Señor, tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Yo te ruego, Padre, que hoy nos hables. Yo te ruego que hoy, Padre, tu Espíritu Santo, así como tu Hijo, Señor, lo prometió, así como Jesús lo declaró y dijo que Él vendría para estar con nosotros y para poder declararnos todas las verdades que tú habías dicho. Señor, tú dijiste que cuando Él estuviera aquí, Él nos iba a recordar todo lo que tú habías dicho. Hoy queremos meditar, Padre, en lo que tú le dijiste a Pilato. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo declare esta palabra a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo la vida del reino de nuestro Dios. Cuando Jesús es tomado y es aprendido y es llevado para ser juzgado, en algún momento Jesús se encuentra con Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador en aquel entonces en la ciudad de Jerusalén, y Poncio Pilato tiene una charla con Jesús. Y la charla empieza en el sentido de decir: bueno Jesús, pues ¿qué hiciste? ¿No? Poncio Pilato le dice: bueno, aquí te traen ante mí para que yo te juzgue, pero dime, ¿qué fue lo que hiciste, Jesús? Y se da una charla entre Pilato y Jesús, mi hermano, en donde el tema central de esta charla es el reino de Dios. Y básicamente, una de las principales acusaciones que los judíos le estaban haciendo a Jesús era: oye, dice que este es el rey de los judíos. Y entonces los fariseos lo acusaban ante Pilato y le decían: oye, quiere ser más que tú, Pilato. Quiere ser aquí el gobernante y pues está en contra de ti, Pilato, porque tú eres
aquí la autoridad. Y Pilato va y le pregunta a Jesús, oye, pues es que dicen que eres el rey de los judíos, ¿tú qué dices? Y hermanos, hay una declaración importante para ti y para mí que Jesús hace aquí. Jesús declara y dice, mi reino no es de este mundo. Y quiero que tú y yo hoy pensemos justamente en lo que significa el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, tú y yo somos parte de ese reino. Tú y yo somos ciudadanos de ese reino. Y aquí en esta palabra, Jesús le declara a Pilato y le dice, mira, yo he venido para establecer un reino. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Y Jesús declara a Pilato y le dice en el versículo 37, dice, tú dices que yo soy rey. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y podemos ver, hermanos, que en esta frase Jesús establece el propósito de lo que en ese momento estaba sucediendo. En ese momento Jesús declaró el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y saben, efectivamente, Jesús vino a establecer un reino, pero declara que no es de este mundo. Y entonces Pilato se confunde. Y entonces Pilato no entiende, dice, bueno, es que no entiendo. Y sabes, creo que a veces tú y yo también nos confundimos. Creo que tú y yo a veces también no lo hemos logrado entender lo que significa ser parte de este reino que Jesús vino a establecer. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, vivimos en una vida cotidiana llena de situaciones, llena de problemas, llena de preocupaciones? Y muchas veces tú y yo no tenemos una distinción que somos de otro reino. Y aquí Jesús lo aclara y dice, yo a esto he venido. Y sabes, cuando Jesús dijo, a esto he venido, tenemos que dar toda la connotación de lo que estaba pasando. Porque Jesús empieza su predicación, recuerdan, y llama a sus apóstoles, y empieza a predicar, y empieza a sanar, y empieza a resucitar, y empieza a hacer todas las actividades del reino. Jesús vino a establecer un reino. Y cuando Él llega a este mundo, Él empieza a vivir dentro de ese reino. Y sabes, empieza a invitar a la gente que se meta a ese reino. No lo habían entendido. Es más, muchos no lo entendieron. ¿Recuerdan cuando Jesús es aprendido? ¿Qué hicieron sus discípulos? Huyeron, se fueron, porque no habían entendido de qué reino se trataba. Y podemos ver aquí que Jesús le dice a Pilato, oye, mi reino tiene que ver con la verdad. Entonces, el diálogo, hermanos, entre Jesús y Pilato, el Señor define la naturaleza de su reino. Dice, mi reino no es de este mundo. Estas palabras no son una negación de su soberanía. Jesús no estaba diciendo que Él no era el Hijo de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús es que su reino no tenía que ver con los ojos materiales y con la vida que todos estaban viviendo ahí, sino es una afirmación de un reinado que trasciende los límites terrenales. Y eso es algo que tú y yo tenemos que empezar a meditar en nuestro corazón. El reino al cual tú y yo somos invitados no es un reino terrenal. Es un reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer y que podemos vivirlo dentro del contexto que tú y yo estamos hoy, pero que no era de acuerdo a la concepción que los judíos en ese momento o Pilato tenían. Y Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir como ciudadanos de este reino. En nuestra vida diaria, esto se traduce en actuar con las características que Jesús estableció. ¿Qué podemos decir que Jesús estuvo estableciendo, hermano? ¿Cómo se distinguió su ministerio? ¿De qué podemos hablar? ¿De amor? Jesús dio amor y Jesús mostró amor durante su predicación, sí. ¿De justicia? Jesús también se mostró justo con justicia. También de verdad en todas sus relaciones. Podemos ver que Jesús hizo muchas relaciones y todas fueron basadas en la verdad. Ya sea en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Tenemos un llamado, hermanos, a construir un mundo basado
en los valores del evangelio, en los valores del reino que estableció Jesús. Y es ahí donde tú y yo tenemos que marcar una diferencia en la forma de cómo tú y yo vivimos. Fíjate qué curioso, pero cuando Jesús se va y entonces el evangelio se empieza a predicar, dice la Biblia ahí en Corintios, perdón, en Hechos de los Apóstoles, que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía a sus discípulos. ¿Y sabes por qué se les llamó cristianos? Por apodo. No se les llamó cristianos porque alguien pensó, dijo, oye, ¿cómo le vamos a poner a los que siguen a Jesús? No, se estaban burlando de ellos. ¿Y saben por qué? Porque estaban viviendo la vida de Cristo. Cristitos. Ustedes son unos cristitos que quieren igualar a este hombre que murió allá en el Monte Calvario. Y entonces podemos ver, hermanos, cómo el evangelio, cuando empieza a caminar y empieza a difuminarse en todos los pueblos, empieza a ser por la vida de la gente que entregaba a Jesús su corazón y empezaban a vivir los valores del reino. Era tanto los valores que ellos vivían que podemos ver ahí en Hechos 2, dicen que los que creyeron él se empezaron a unir, se empezaron a congregar y empezaron a tener una vida diferente a todos los demás. Es más, dice que esa vida era tan diferente y que tenía un impacto tan significativo que dice que la gente veía y se unían a ellos sin que fueran a predicarles, nada más de ver cómo estaban viviendo, nada más de ver cómo era su vida. Hermanos, esto tendría que estar pasando hoy. Tú y yo tendríamos que estar viviendo los valores del reino para que las personas pudieran ver y pudieran atreverse o pudieran querer vivir semejante a cómo vivimos tú y yo. Y vamos a ver, hermanos, algunos de estos valores y algunas de las características que el Señor Jesús estaba diciendo. Y debemos de que como cristianos, hermanos, debemos destacar que todo esto surge a través del sacrificio de Jesús en la cruz como base para la salvación. Dios, por amor al mundo, entregó a su Hijo para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Juan 3:16 es un versículo que todos creo se saben de memoria. Y no lo sabemos de memoria porque en este versículo está puesta la esperanza que tenemos tú y yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, ¿qué? Que crean, mas tengan vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues es la vida del reino, justamente. Es decir, todos los que creyeren en Jesús, con el hecho de creer, nos hacemos ciudadanos del reino de Dios. Es decir, tú y yo, si ya tuviste un encuentro con Jesús en tu corazón, déjame decirte que tú eres ciudadano del reino. Eres ciudadano del reino de los cielos. Y por lo tanto, tú y yo estamos llamados, estamos obligados a actuar como ciudadanos de este reino. Jesús demostró su amor para con nosotros aún siendo pecadores, dice Romanos 5:8. Y este sacrificio invita a una entrega total a nuestro Dios y a experimentar el nuevo nacimiento en Cristo, el nuevo nacimiento en el reino. ¿Recuerdas cuando Jesús habla con Nicodemo y Nicodemo no entendía esto? Cuando Jesús le dice, oye Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú eres lo tienes que dejar de lado y tienes que nacer en un nuevo principio. Tienes que dejar atrás el pecado, tienes que dejar atrás la forma en cómo has vivido y tienes que vivir de una manera diferente, Nicodemo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? No entiendo. ¿A poco puedo yo nacer siendo viejo? Era un maestro de la ley y no lo entendía. Jesús, ¿de qué estaba hablando, mis hermanos? Estaba hablando del reino. Estaba hablando de lo que tú y yo teníamos que tener para nacer a una nueva vida y poder ser transformados en una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice que somos hechos nuevas criaturas. Es decir, hermano, tú y yo tuvimos que haber iniciado una nueva vida en Cristo. ¿Y eso qué significa? Significa que debe haber un antes y un después. Yo no sé la situación en la que tú vivías. Yo no sé la situación en la que antes estabas.
Pero yo te puedo apostar que esa situación sin Cristo no era nada buena. Yo te puedo apostar que vivías complicado. Yo te puedo decir que tenías temores, que tenías angustias. Yo te puedo decir que vivías sin esperanza. Pero el día que tú y yo nos encontramos con Jesucristo, ese día nacimos de nuevo y ahora vivimos como los que tienen esperanza. Y sabes qué, una cosa, mi hermano, si este día el Señor nos llamara a su presencia, la palabra de Dios dice que tú y yo vamos a estar en su presencia. Yo te pregunto, ¿tienes esa certeza en tu corazón? Ahora, ¿cómo sabemos? Viviendo la vida del reino. Imagínese, hermano, que usted y yo nos vamos a donde nos pudiéramos ir, a un país africano. Que usted llegara a ese país africano y entrara ahí, se saliera del aeropuerto, de la terminal, sin saber nada de ese país. ¿Qué sería el primer problema que usted tendría? El idioma. Imagínese que le quisiera preguntar a una persona, oye, ¿dónde hay un hotel? ¿Qué le dirías? Sin poder hablar su idioma. Empezarías a hacer señas, ¿no? Y a lo mejor ni te entenderían. No pudieras hacer nada. De repente te diera hambre y fueras a buscar comida. ¿Cómo pides comida? Sería muy difícil, ¿verdad? Porque no eres de ese lugar. Porque no conoces las costumbres, porque no conoces los hábitos, porque no conoces los lugares, porque no conoces nada del reino. Mi hermano, tú y yo algún día ingresamos a este reino. La gran pregunta es, ¿cómo tú y yo hoy vivimos dentro de este reino? ¿Ya nos parecemos un poco a Jesús? ¿Ya esos valores de amor, de justicia de nuestro Señor Jesucristo ya son parte de nuestra vida? ¿Ya tú y yo caminamos como ciudadanos de ese reino o todavía vivimos en nuestra otra ciudadanía, la terrenal, en la que no había esperanza? Recuerden, hermanos, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y cuando van caminando rumbo a la tierra prometida, ¿cuántas veces el pueblo de Israel se quejó y le dijo a Moisés, oye Moisés, ya no queremos estar aquí, regrésanos por favor allá donde éramos esclavos, allá estábamos viviendo bien? ¿Cuántas veces eso es nuestra vida? ¿Cuántas veces tú y yo nos regresamos y seguimos y queremos seguir viviendo de la misma manera? Y no avanzamos en cómo tú y yo tenemos que vivir. Y en este proceso, mis hermanos, Dios nos llama a una vida santa, a una renovación. Nos llama a que seamos santos, nos llama a ser perfectos. Y no debemos entender esto como un legalismo, sino como un llamado a reflejar el amor y la gracia que logró Jesucristo en la cruz a través de su bondad. Y vemos cómo en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús predica y cuando Jesús habla, hace muchas afirmaciones. Una de las que más me gusta a mí, que Jesús dijo, sean mansos y humildes y aprendan de cómo soy yo. ¿Por qué Jesús ponía énfasis en la humildad y en la mansedumbre? Porque, hermanos, muchas veces tú y yo vivimos como queremos hacerlo, como queremos hacer nuestra voluntad, no nos queremos someter a nadie. Hoy nadie nos puede llamar la atención, hoy nadie nos puede decir algo, porque entonces tú y yo nos molestamos y podemos ver cómo inclusive Jesús ahí en Mateo fue más allá, porque Jesús dijo, amen a sus enemigos. Y tal vez los judíos dijeron, ¿cómo crees, Jesús? ¿Cómo quieres que ame a este romano que me tiene esclavizado, que me tiene con el pie en el cuello? Y tú me dices, ámalo. Por eso, hermanos, no aceptaron a Jesús. Por eso los judíos no entendieron de qué se trataba, porque no lograban entender lo que era la vida del reino. Ahora miren, hermanos, hay muchas formas que la Biblia y nuestro Señor Jesucristo mostró de cómo teníamos que vivir. Y quiero que toquemos nada más algunas de ellas. Y la primera justamente está emanada de lo que Jesús le dijo a Timoteo. Y Jesús le dijo, le dijo a Pilato que su reino era la verdad. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es la verdad? Jesús dice que su reino es verdad. Así se lo declaró a Pilatos. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es la verdad? Y para esto quiero que vayamos
Vayamos ahí mismo a Juan, y no sé por qué pasó, hermanos, pero al estar preparando, todos los versículos fueron de Juan, así es que, bueno, gracias a Dios por eso, pero en Juan 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice, mis hermanos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo? ¿Que habían qué? Yo le pregunto, ¿usted ha creído en él? Bueno, esto es también para usted. Dile al de al lado, oye, también es para ti porque también has creído en él, ¿no? Entonces, dile, también es para mí, también es para ti. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y podemos, hermanos, que aquí que la libertad que establece aquí Jesús no tiene que ver con una licencia para estar en este mundo. De hecho, vamos a ver que los judíos aquí le responden a Jesús y le dicen, oye, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y fíjense cómo, hermanos, los judíos no lograron entender la libertad a través del conocimiento de la verdad que Jesús les declaró. Aquí no estamos hablando, hermanos, de una libertad en el mundo, no estamos hablando de un tema cultural, no estamos hablando de un tema civil. Y muchas veces la libertad a la que el Señor nos llama, hermanos, nosotros la imaginamos de otra manera. Déjenme decirles que de repente viene mucha gente aquí que viene a la iglesia y saben, viene buscando un beneficio económico. Y sabes que muchas veces el Señor lo permite y lo da. ¿Cuántas veces la gente viene aquí orando porque tiene problemas económicos, porque le ha ido mal, y viene aquí con un corazón contrito y le pide al Señor, y el Señor le dice y le responde y le da la bendición, y con el tiempo, ¿qué pasa con esta gente? Se va, se olvida porque no vinieron a buscar al Señor. ¿Qué vinieron a buscar? Un beneficio. Yo espero, hermano, que tú y yo estemos aquí para darle gloria a nuestro Dios y porque somos ciudadanos de este reino y no porque únicamente estamos esperando obtener algo de Él. Eso, hermanos, es algo muy importante porque los judíos no entendieron cuando Él les dijo que cuando ellos conocieran la verdad iban a ser libres. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De qué libertad estaba hablando, hermanos? Jesús estaba hablando de una libertad espiritual. Jesús estaba hablando de que íbamos a conocer la verdad y la verdad, hermanos, y vean más adelante, y tal vez tú y yo tenemos que entender perfectamente qué es la verdad. Y dice en Juan 14:6, dice Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. Entonces cuando Jesús le dijo a Pilato, oye, yo voy a establecer un reino basado en la verdad. Entonces, y luego, y Jesús había dicho en Juan 14 que Él era la verdad, mis hermanos. Por lo tanto, entonces, el reino de Dios, ¿de qué se trata? De conocer a Jesús en nuestra vida, de poder permanecer en la verdad, y la verdad es Jesucristo mismo. Y entonces tú y yo tenemos que entender que cuando tú y yo venimos al conocimiento de nuestro Señor, la verdad tiene que ser un estilo en nuestra vida. Y la verdad, hermanos, tiene que ser Jesucristo mismo viviendo en nosotros. Y cuando Jesús dice aquí que esta verdad nos hará libres, la libertad, hermanos, viene por una consecuencia de conocer la verdad. Y es ahí, hermanos, donde tal vez tú y yo estamos cometiendo un error, porque muchas veces queremos venir por las bendiciones de Jesús sin conocer a Jesús. Muchas veces nos queremos llevar el regalo, pero no nos queremos llevar al dueño del regalo. Muchas veces queremos recibir de Jesús muchas bondades para nuestra vida, para nuestra familia. ¿Cuántas veces, hermano, le hemos pedido a Jesús temas de sanidad? ¿Cuántas veces le hemos pedido temas de que nuestros hijos se conviertan, de que nuestra pareja se convierta? ¿Cuántas veces le clamamos al Señor por mucho tiempo y tal pareciera que no hay respuesta? Y tú y yo a veces nos desesperamos y decimos, es que no sucede nada.
Pero ¿cuántas veces tú nomás quieres recibir, pero no quieres conocer a la verdad? Y la verdad es Jesucristo. Y eso es lo que Nicodemo no entendía. Cuando Jesús le dijo, me tienes que recibir a mí, Nicodemo. Yo soy la verdad y tú tienes que tener un encuentro conmigo. Ahora, hermanos, la verdad es importante decir que cuando Jesús dijo que era la verdad, nos tenemos que ir entonces a cómo Jesús estaba viviendo o lo que significaba ser como Jesús. Y hermanos, cuando Jesús empezó a predicar y empezó a enseñar el reino de Dios, justamente él empezó a predicar de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué fue lo primero que él empieza a predicar, hermanos? Que vivíamos en nuestros delitos y pecados, que vivíamos de una manera equivocada. Y fíjense, hermanos, qué curioso, pero vayan ahí a Lucas, cuando Jesús empieza su predicación, hermanos, ahí en Lucas 4, Jesús dice lo siguiente. Dice, y Jesús volvió, en el versículo 14, hermanos, Lucas 4, a partir del verso 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vean lo que dice Jesús terminando de leer esta porción. Dice, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y entonces podemos decir, mi hermano, que cuando Jesús empieza a predicar, justamente, él empieza a hablar de la verdad a la que tú y yo podíamos aspirar, que era una libertad espiritual, que era una libertad de la condición interna del hombre. Y esto es muy importante, hermanos, porque tú y yo tenemos que entender que como ciudadanos del reino, tiene que haber un cambio en nuestras vidas interno. Primero interno. Tú y yo tenemos que ser transformados. En donde Romanos dice uno, así que os ruego que no se acostumbren, que no vivan como vive la gente de este mundo, sino que busquen ser transformados en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué decía Pablo? Tú y yo tenemos que ser transformados. ¿En dónde? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. La Biblia dice, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo tú y yo vamos a hablar diferente si nuestro corazón no estará alineado con nuestro Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a amar a nuestros enemigos si adentro de mi corazón todavía tengo rencor? Si adentro de mi corazón todavía tengo odio, si adentro de mi corazón todavía tengo incertidumbre. No vamos a poder ser ciudadanos del reino y no vamos a poder entendernos con nuestro Señor si tú y yo no hemos entendido que tenemos que operar este cambio en nuestras vidas y tenemos que vivir de una manera diferente. Ahora, es interesante, hermanos, ver que si no estamos en la verdad, fíjense, regresemos a Juan 8, por favor, pero ahora vayamos al versículo 44. Miren lo que dice desde el versículo 39 en Juan 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y vean, hermanos, lo que Jesús les declara. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y podemos ver aquí, hermanos, una comparación que hace Jesús. Y Jesús dice, yo no entiendo por qué no entienden mis palabras si ustedes dicen que son hijos de Dios. Y aquí se dan cuenta ustedes cómo realmente Jesús sí está diciendo, la gente que vive en el reino de Dios tiene que ser una gente diferente, tiene que hablar un lenguaje diferente. Y como los judíos no lo estaban entendiendo, Jesús les tiene que decir, oigan, su padre es el diablo, porque el diablo maquina mentira y habla mentira y vive una mentira en su vida. Y hermanos, ¿qué tenemos que aprender tú y yo de esto? Yo te pregunto, ¿cómo se encuentra nuestra ciudadanía de los cielos? ¿Cómo nos encontramos nosotros como ciudadanos del reino? ¿Será que el lenguaje de Dios ya hablamos? ¿Será que empezamos a actuar como Jesús estableció que iban a vivir la gente de su reino? Y de inicio leímos Lucas. ¿Y qué dice Lucas? Oigan, yo he venido para que la gente que entre a mi reino dejen de estar oprimidos, dejen de tener situaciones en su corazón. Y podemos ver, hermano, que en Lucas se habla de una libertad no solo corporal, se habla de sanidad, pero también se habla de una sanidad del alma, también se habla de una libertad del espíritu. Las tres fases que componen a cada uno de nosotros está en Lucas diciendo, yo he venido a sanarlos completamente. Yo he venido para que tengan sanidad completa. Hermanos, una de las características de la gente que vive en el reino es que debemos de vivir en la libertad a la cual tú y yo fuimos llamados. Y esta libertad se tiene que ver y se tiene que observar y la gente la tiene que mirar. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios que tú y yo somos cartas abiertas. Dice que somos leídas por todos los hombres. Hay teólogos que dicen que tú y yo somos el quinto evangelio, que los evangelios no son 4, son 5. El quinto somos tú y yo caminando allá afuera. El quinto evangelio somos tú y yo viendo a la gente cómo nos comportamos ante las situaciones de este mundo. Y de verdad, hermanos, que uno no entiende, a veces este mundo vive lleno de violencia, este mundo vive lleno de situaciones que a veces tú y yo todavía nos identificamos con ellas. El día de ayer yo venía por mi esposa aquí a la clase que está aquí, y aquí en la escuela estaban saliendo los muchachos de clases y venía yo dando vuelta, y había ahí un grupito como de 6 muchachos, y habían, y estos 6 muchachos se traían a otro, entre los 6 se estaban dando un banquete golpeando a este muchacho. Llegó un momento que lo tiraron, yo estaba parado dando la vuelta y dije, bueno, ya lo tiraron, lo van a dejar. No, se turnaban, lo estaban pateando en el suelo y uno de ellos como que le buscó cómo, se inclinó y le buscaba la cara para pegarle en la cara. Yo no puedo entender, hermanos, 6 contra 1, digo, yo le decía a mi esposa, digo, a lo mejor hizo algo, ¿no? Pero tú te puedes ver como esa situación, tú puedes ver alrededor del mundo cómo está la violencia y cómo está la situación. Y podemos ver en las noticias cómo las madres dejan abandonados a sus hijos, y podemos ver cómo las suegras matan a las nueras, y podemos ver una sinfín de cosas que pasa, hermano, en este mundo, porque ese es el mundo el que no conoce a Cristo, que no conoce al Señor, pero tú y yo sí lo conocemos. Pero tú y yo sí somos vividos a una vida diferente. Somos llamados a vivir de una manera que esa gente pueda vernos y pueda decir, oigan, yo quiero vivir como ellos. Y entonces, hermanos, tenemos que ver que tú y yo tenemos que vivir con la verdad que el Señor nos está diciendo.
Otra forma otra estilo del reino, hermano, es que tú y yo vivamos la santificación como un proceso diario. El cristiano, hermanos, es llamado a consagrar a Dios todos los aspectos de su vida. Dice en Pedro, hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del verso 13 al 16, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Hermano, otra característica, otro valor del reino es la santidad. ¿Y qué es la santidad, mis hermanos? ¿Qué es ser santo? Ser santo no es que nos tengan ahí puestos en una pared, ¿verdad? Y que nos pongan veladoras. ¿Qué es ser santo, mis hermanos? Apartados. ¿Apartados de qué? Apartados justamente de esta forma de vivir, de la manera como se vive sin Cristo. Y tú y yo debemos de estar consagrados para vivir en una santidad. Debemos de vivir como Cristo nos llamó a vivir. Y tú y yo tenemos que hacer una diferencia en la forma como estamos viviendo, cómo estamos pensando. Al hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar al punto de reconocer plenamente el poder y la autoridad de la palabra de Dios, y que sea una concordancia con nuestra vida y no nuestras opiniones preconcebidas. Tenemos una guía perfecta, la palabra de nuestro Dios, y el Señor nos habla, y sea cual fuere la consecuencia de la situación que tú y yo vivimos allá afuera, debemos de vivir bajo la palabra de nuestro Dios y debemos de practicarla de forma diaria. De otro modo, estaremos escogiendo nuestra propia versión del deber y estaremos haciendo exactamente lo opuesto a lo que el Padre nos llamó a vivir. Y es ahí donde tenemos también un problema, porque a veces queremos vivir como tú y yo lo entendemos. A veces tú y yo queremos vivir como a mí me parece. Y no es así. No, tú y yo tenemos que vivir como Jesús dijo. Y tal vez tú digas, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, aquí está la palabra. Aquí está, mis hermanos. Todo lo que tú y yo tenemos que saber para nuestra vida está aquí. Este libro, hermano, la Biblia, para los cristianos es el libro de fe y práctica, en lo que creemos, pero también en cómo vivimos o cómo debemos de vivir. Y entonces tú y yo estamos llamados a practicar lo que la Biblia tiene para nuestra vida, no lo que tú y yo pensamos, no lo que tú y yo consideramos. Y hermanos, es ahí donde nos quedamos un poco cortos a veces, porque hay veces que el Señor declara algo para nuestra vida y si no me gusta, lo dejo pasar. No, no es para mí, esto no es para mí. Muchas veces tenemos ahí rencor en nuestra vida, tenemos personas tal vez que nos han hecho daño, personas que nos han generado una situación, y la palabra del Señor dice: perdona, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Y qué hacemos tú y yo? No, nos quedamos con eso. No, esto déjamelo aquí, esto no me lo toques, esto yo así soy. Alguna vez yo les confesaba, me parece que a los jóvenes les decía, hace tiempo cuando platicábamos con mi esposa de esas pláticas que luego nos echamos los matrimonios, ¿no? Así de esas pláticas fuertes, y yo a veces le decía a mi esposa: mira, pues te casaste con lo que estás viendo, esto soy, pero es que yo quiero que seas así. Oye, esto soy. Error, mis hermanos. El Señor nos llamó a una vida distinta. El Señor nos llamó a ser diferentes. El Señor nos llamó a no quedarnos en la forma de vivir como vivíamos antes. En Gálatas, hermano Pablo, cuando habla a los Gálatas, Gálatas ahí en Gálatas 5, Pablo le dice: oigan, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne, hermano, que están ahí? ¿De qué habla Pablo ahí? De fornicación, de lascivia, de adulterio,
de inmundicia, de palabras deshonestas, de todo lo que tiene que ver con lo que no es el reino. Pero Pablo dice en el 5:22, pero las obras del Espíritu Santo, ¿y de qué habla ahí, hermanos? Habla de amor. ¿De qué más habla? De gozo. ¿De qué más? Paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas de estas características tú y yo ya tenemos? ¿Cuántas formas de lo que Gálatas 5:22 dice, tú y yo adoptamos? Y a veces nos escudamos. No, pues es que así es mi papá y pues yo así soy. ¿Y qué dicen mis hermanas? No, es que mi mamá era así y ahora yo también soy así. ¿No? No, hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que buscar la santidad de nuestras vidas y tenemos que buscar vivir alineados a lo que el Señor Jesús estableció en su reino. Le dijo a Pilatos, mi reino es la verdad, Pilatos. Ahí no van a haber truanerías. En mi reino no van a vivir, no van a haber doble vida. No, mi reino es de una pieza, le dijo a Jesús a Pilato. Mi reino es la verdad. Y tú y yo tenemos que vivir una verdad, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que vivir como Dios nos está pidiendo. Una tercera característica, hermanos, que nos va a ayudar para poder ir cada vez pareciéndonos más a ese ciudadano del reino que Jesús estableció. Crecimiento espiritual. La santificación, hermanos, implica un continuo proceso de crecimiento espiritual por la gracia de Dios en Jesús, a través de la comunión personal que tú y yo tenemos con nuestro Señor Jesucristo y lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Esto hecho junto con una práctica de oración y con una lectura de la palabra, el Señor va a hacer un cambio en nuestra vida y vamos a tener un crecimiento espiritual. ¿Esto qué es, hermano? Pues es crecer en el reino. Es que tú y yo poco a poco vayamos adoptando los valores del reino y conforme vayamos creciendo, tú y yo vayamos cada vez pareciéndonos más a Jesús. Cada día tú y yo nos vamos a ir pareciendo más a lo que Jesús quería en nuestra vida. Y entonces podemos ver, hermanos, que esa es la voluntad de nuestro Dios. Miren, dice Efesios 4, del 13 al 15. Dice que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, bueno, que tú y yo tenemos que crecer, tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A un varón qué, hermanos? Perfecto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean el tamaño del desafío. A la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Y tú puedas decir, ¿eso es posible? Por supuesto que es posible. Fíjate, cuando Jesús estaba en la tierra y cuando Él estaba sanando a los enfermos y cuando Él estaba sacando a los demonios y cuando Él estaba ayudando a la gente, dice que le dijo a sus discípulos, miren, estas cosas que yo hago, ustedes las van a hacer mayores, porque yo voy al Padre. Esto significa que el Señor iba a estar intercediendo por ti y por mí, ahí al lado del Padre, diciendo, sí, Señor, ayúdalos, son los de mi reino. Ellos son los que están caminando en mi reino. Ayúdales, por favor. Ahora el Señor Jesús está ahí, está al lado de Él, buscando que tú y yo crezcamos, buscando que tú y yo lleguemos a esta plenitud. Pero no se queda ahí el versículo, hermano, sigue diciendo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiéndola, ¿qué, hermanos? Nuevamente sale aquí la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muchos tienen la idea, hermano, de que debemos hacer esto solos. Muchos quieren hacerlo con sus propias fuerzas. Muchos queremos hacerlo con nuestros propios pensamientos. Y tú y yo queremos caminar como el Señor, pero no queremos que Él nos guíe, pero no buscamos que Él nos dirija. Tú y yo lo hacemos a nuestro entender y la palabra de Dios no dice eso. Ahora debemos tú y yo procurar vivir rectamente, pero no en nuestras fuerzas. Jesús
establece que tenemos que permanecer en Él. En Juan 15:5, hermanos, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados ¿de quién, mis hermanos? De Jesucristo. Así es que, hermanos, lo que Jesús le dijo a Pilato era totalmente cierto. Sí, Pilato, yo vine a establecer un reino, y este reino se establece en mi persona, y mi persona es la verdad. Y Juan dice: y la verdad os hará libres. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Esto quiere decir que una característica de la gente que vive en el reino de Dios es que vive libre. Es que tú y yo debemos de vivir libre de cualquier situación, de cualquier preocupación. No estoy diciendo que no tengamos problemas, mis hermanos. No estoy diciendo que no pasemos por situaciones. Estoy diciendo que tú y yo tenemos que vivir en esa libertad. El salmista escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. Tu vara y tu callado estarán conmigo. Y entonces, hermano, no estamos diciendo que tú y yo estamos exentos a problemas. Muchos de aquí de repente tenemos situaciones en nuestra vida, pero lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que estas situaciones no nos van a caracterizar nuestra forma de vivir. La situación que tú y yo tengamos, encontramos la libertad en Cristo. El problema que tú y yo tengamos, Cristo es el que nos va a libertad de cualquier situación, y es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Nuestro crecimiento, hermanos, en la gracia de nuestro Señor tiene que ver con el gozo, tiene que ver con la forma en que tú y yo estamos dependiendo. Solamente, hermanos, una comunión diaria con Él es lo que va a generar que esta gracia crezca en nosotros. Cuando Juan dice que debemos de permanecer en Él, lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que andar como Él anduvo. Quiere decir que en medio de cualquier situación, tú y yo tenemos que actuar como Él caminó aquí. Recuerda cuando el Señor dijo que nos pusiéramos su yugo, que nos pusiéramos al lado de Él y camináramos con Él, porque Él dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál era su carga, hermanos? Justamente caminar como Él caminó. Yo te digo, acabamos de terminar de estudiar en los jueves justamente cómo fue todo el proceso del sacrificio de Jesús, y pudimos ver ahí, hermanos, cuando lo escupieron, cuando se burlaron de Él, cuando lo golpearon, cuando lo vituperaron, cuando hicieron escarnio de Él, y dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Isaías había dicho: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada. ¿Cuántas veces, hermano, a ti y a mí nos cuesta vivir de esa forma? ¿Cuántas veces no me pueden decir una porque les digo tres? ¿Cuántas veces respondemos mal por mal? Hoy mismo, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la relación con el esposo, con la esposa? ¿Cómo está la situación con los hijos? ¿Por qué no podemos vivir una vida quieta y reposadamente, como dice la palabra? Tal vez porque no hemos intentado tomar los valores del reino. Y creo que esta noche, hermano, tú y yo tenemos que considerar que tenemos que hacerlo. Y fíjate, todavía en medio de esto el Señor da mucha bendición, porque dice en Juan 15:7, dice: si ustedes lo logran, si ustedes hacen lo que yo les digo, dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero otra vez, hermano, caemos en el error de que le pedimos muchas cosas, pero no permanecemos en Él. Pedimos muchas cosas para nuestros deleites. Y muchas veces en Santiago dice que a veces hasta tenemos muchos problemas en nuestra vida porque a veces no sabemos ni pedir. ¿Por qué no pedimos bien? Porque no permanecemos en Jesús. Porque no hemos aprendido a permanecer en Jesús. Cuando Jesús hablaba con Pilato, hermanos, estaba dando su vida misma.
estaba a punto de ser muerto. Le quedaban pocas horas para entregar su espíritu, para establecer el reino aquí en la tierra. Y que de esta forma pudiéramos ser partícipes de su verdad, y esta verdad nos trajera libertad mediante la santificación y el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él está aquí. Él está aquí hoy ofreciéndote esta libertad mediante la verdad en tu vida, mediante que tú puedas encontrar a Jesús en tu vida. ¿Cuál es tu condición en esta noche? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ya la verdad nos impactó? ¿Ya damos frutos de arrepentimiento? ¿Ya nuestra vida está reflejando que realmente Cristo vive en nosotros? ¿O cómo estamos teniendo esta vida tú y yo? Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie. Y vamos a considerar lo que la palabra dice para nosotros. Y vamos a considerar que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y pudo dar testimonio de lo que era vivir una vida distinta, y que a través del Espíritu Santo hoy tú y yo podemos tener ingreso a esa vida. Hermanos, el reino de Dios es una realidad maravillosa que transforma nuestra vida y nuestro entorno. Es un regalo que recibimos por gracia y una responsabilidad que asumimos por obediencia. Es una esperanza que nos alienta, pero también al mismo tiempo es algo que nos desafía. Es lo mejor que puede pasar a nuestra vida, es lo mejor que puede pasar en nuestro mundo, es lo mejor que puede pasar a nuestra familia, es lo mejor que tú y yo podemos adoptar. Y Él está aquí hoy ofreciéndote esta vida. Él está aquí hoy diciéndote: oye, como que no eres de mi reino aún, como que todavía no has entendido los valores del reino. Él está aquí hoy para decirte: ¿por qué no te unes al reino? ¿Por qué no decides hoy realmente conocer la verdad? Y la verdad es Él, pero es Él teniendo una comunión contigo. Es Él logrando tu santificación. Es Él logrando que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra vana manera de vivir. Eso es Él hoy pidiéndote que crezcas. No nos quedemos chiquitos, no nos quedemos con la pura salvación. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos hoy un compromiso de caminar como ciudadanos del reino? ¿Qué te parece si tú hoy le decimos: Señor, híjole, creo que no lo he hecho bien, creo que me he equivocado, creo que no he dado el testimonio que amerita tu sacrificio en esa cruz? ¿Qué te parece si hoy le dices que lo quieres hacer? Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y yo no sé qué tengas que declararle a Dios, yo no sé qué tengas que decirle al Señor respecto de tu vida. Y no te vayas hoy como llegaste. No continúes con esa misma inercia en tu vida, porque hoy puede ser diferente. Porque hoy puedes venir ante su presencia y decirle: ¿sabes qué? Lo he intentado solo y no puedo y me sale mal, pero hoy quiero que tú vengas conmigo. Hoy quiero que tú tomes mi vida y me enseñes a cómo ser un ciudadano de tu reino. Y abre tus labios, mi hermano, y declara lo que hay en tu corazón. Yo estoy seguro que hoy el Espíritu Santo está ahí hablándote y te está diciendo: oye, mira, esto que estás viviendo no está bien, estas situaciones en tu corazón, estos pensamientos, no es lo correcto. Hoy el Espíritu Santo está ahí hablando a tu corazón. Solo falta que tú quieras tomar una decisión, solo falta que tú decidas y tomes la decisión de asumir la responsabilidad en la obediencia que tenemos que hacer con Él. ¿Por qué no haces un compromiso con Él? ¿Y por qué no le dices: aquí estoy, Padre,
Aquí estoy porque no he sido un ciudadano honesto, porque hoy he estado pensando que estoy en tu reino, pero realmente no estoy, porque tal vez mi vida no refleja tus valores, porque mi vida no refleja la santidad, porque tal vez yo sigo viviendo anclado en mis costumbres y en mis pensamientos que he tenido. Pero hoy quiero ser diferente, hoy me quiero ir diferente, hoy quiero retomar los valores de tu reino. Hoy quiero hacer honor a tu sacrificio, hoy quiero darte gracias y quiero realmente ser alguien que exalce tu nombre con la forma en cómo vivo, en la forma en cómo me expreso. Hoy declárale a Dios lo que vas a hacer. Hoy haz un compromiso con Él. Y hoy dile: Padre, ayúdame porque lo voy a intentar. Y te aviso que no es fácil, ¿eh? Y te comento que no va a ser algo que lo puedas lograr. La Biblia dice que el evangelio es para los valientes, no es para los que quieren seguir viviendo como este mundo dicta, es para los que queremos ser diferentes. Así es que dile al Señor: yo quiero ser diferente, quiero que mi vida refleje tu amor, quiero que mi vida refleje tu evangelio, quiero que mi vida refleje los valores que Jesucristo vino a establecer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Escucha la voz de mis hermanos, escucha la voz de los que están en este momento haciendo un compromiso contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Ayúdanos a caminar contigo. Recibe toda la gloria y toda la honra. Y gracias, Padre. Gracias porque esta ciudadanía nos salió gratis, porque no tuvimos que pagar nada, porque fue por gracia, fue por tu sangre en la cruz que ahora somos parte de este reino. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Vamos, en la iglesia, muéstrame, muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muéstranos, Señor. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo,
la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muéstranos, Señor, queremos conocerte cada día más, Señor. Revélate a nuestras vidas todos los días, Señor. Gracias, gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque necesitamos conocerle más y más. Te amamos, Señor, gracias. Vamos, con tus palmas. Preparas una mesa y me llamas para celebrar. En presencia de enemigos un banquete me haces disfrutar. Tú no tienes miedo de los gritos de la oscuridad. Vamos, dile. Tuya es la victoria, tú nunca me fallarás. Amén. Preparas una mesa y me llamas para celebrar. En presencia de enemigos un banquete me haces disfrutar. Tú no tienes miedo de los gritos de la oscuridad. Tuya es la victoria, tú nunca me fallarás. Dilo. Y aunque yo esté rodeado por el mal, soy libre en Jesús, soy libre en verdad. Y aunque yo esté rodeado por el mal, soy libre en Jesús, soy libre en verdad. Hoy danzo sobre lo que ayer me atormentó, hoy danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Hoy danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me da. Amén. Vamos, dime, iglesia. Aunque pase por el valle de las sombras, yo no temeré. Sé que estás conmigo y a tu lado seguro estaré. En medio del cansancio tu presencia me hace descansar. Venciste en el infierno, la batalla ya ganada está. Venciste en el infierno, la batalla ya ganada está. Sobre lo que ayer me atormentó, danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Yo danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi alma en la pelea es el gozo que me das. Hoy danzo sobre lo que ayer me atormentó, danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Hoy danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi alma en la pelea es el gozo que me das. Amén. Jesús me liberó. Yo danzo en tu luz
sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me das. Hoy danzo sobre lo que ayer me atormentó, hoy danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Yo danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me das. Hoy danzo sobre lo que ayer me atormentó, hoy danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Yo danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me das. Yo danzo sobre lo que ayer me atormentó, hoy danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Yo danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me das. Y aunque yo esté rodeado por el mal, soy libre en Jesús, soy libre, vamos, dilo. Y aunque yo esté rodeado por el mal, soy libre en Jesús, soy libre en verdad. Y aunque yo esté rodeado por el mal, soy libre en Jesús, soy libre en verdad. Y aunque yo esté rodeado por el mal, soy libre en Jesús, soy libre en verdad. Yo danzo sobre lo que ayer me atormentó, yo danzo sin cadenas, hoy danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me das. Hoy danzo sobre lo que ayer me atormentó, hoy danzo sin cadenas, Jesús me liberó. Yo danzo en tu luz sobre la oscuridad, mi arma en la pelea es el gozo que me das. Amén. Somos libres por tu sangre. Amamos, Señor. Gracias por esa libertad. Amén. Gracias, Señor, porque tú peleas nuestra batalla. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Que Dios les bendiga, familia. Estamos despedidos.